pues preparé una presentación para, pues bueno, hacerlo un poquito más dinámico, más didáctico. Así que la voy a compartir. Aquí la tengo. Bueno, ¿cuál es el propósito de las pruebas en un arbitraje? Y bueno, realmente no hay diferencia entre lo que sería un litigio y un arbitraje. A final de cuentas, en un proceso de arbitraje lo que estamos buscando es probar, presentar nuestro caso. Entonces, podemos decir que el propósito de las pruebas en un arbitraje o en todo litigio es permitirle al tribunal realizar las determinaciones sobre los hechos u opiniones controvertidos por las partes. Y pues las pruebas constituyen si pudiéramos definirlas, podríamos decir que las pruebas constituyen un elemento de información que una parte invoca en apoyo de sus pretensiones o como medio de defensa. Los tribunales arbitrales, por lo general, tienden a enfocarse en la determinación de los hechos para de ahí llegar a conclusiones jurídicas que sean necesarias para resolver la controversia. Y pues bueno, el peso probatorio de las pruebas ofrecidas se determina en el laudo. Esto es, después de una deliberación entre los miembros del tribunal arbitral, pues, y tomando y asignando valor a las pruebas conforme a sus argumentos, pues emitirán un laudo. Yo digo que esto de es como ir armando un rompecabezas, ¿no? Y las partes irán armando esos hechos, esas pruebas, irán haciendo ese panorama que quedará en un rompecabezas como estos que hemos armado así de un paisaje, ¿no? Esto es, y lo presentan al tribunal arbitral. Entonces, en la medida en la que los representantes de parte, los abogados, al estar presentando un caso, en la medida en la que vayan construyendo una historia y vayan valiéndose de esas pruebas que le van haciendo llegar, pues bueno, el cliente, la parte que están representando, pues es en esa medida en la que vayan armonizando y integrando ese rompecabezas con las diferentes piezas, pues, podrán presentar mejor el caso a las partes. Y bueno, también aquí habrá que decir que no todos los casos, o bueno, más bien pocos casos son perfectos. Hay veces que nos hace falta una pieza, pero los abogados con esa mirada de águila, pues encontrarán la pieza que hacía falta para armar el rompecabezas y pues presentarlo al tribunal arbitral. Ahora, ¿qué relevancia tienen las pruebas en un procedimiento de arbitraje? Bueno, la mayor parte de las controversias se decide en función de los hechos y el derecho aplicable. De ahí que sea tan relevante que guarden un peso sumamente importante en el proceso del arbitraje. Y estas pues se pueden demostrar de forma documental u oral. Y también para que se pueda llevar a cabo este proceso lo más, pues digamos, suave, fluido posible, pues la colaboración entre el tribunal arbitral y las partes es esencial. Y aquí noto que sí hay una diferencia muy importante entre el arbitraje y el litigio judicial. Si las partes colaboran en aras entre sí, pues en aras de llevar a cabo un mejor proceso, pues será mejor para todos.
Y esto no lo vemos en tribunales judiciales, ¿no? El que las partes, incluso sin la presencia del árbitro, dialoguen y vean qué es lo que necesitan las dos para presentar su caso. Por ejemplo, una audiencia de tantos días, si va a haber testigos, peritos. Más adelante voy a abordar ese tema, pero es algo que no vemos en tribunales judiciales, es una diferencia importante entre el arbitraje y el procedimiento judicial. Del tribunal arbitral en el tema de la admisión y el asignarle el valor a las pruebas. Bueno, pues en la mayoría de las legislaciones en materia de arbitraje, el tribunal arbitral tiene facultad para determinar, uno, la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas. ¿Qué es esto? Bueno, pues el tribunal arbitral, como sucedería en el caso de un tribunal judicial, tiene esa libertad para valorar las pruebas. Y esto es precisamente porque como el árbitro, al momento de pues escuchar a las partes, analizar los argumentos, analizar las pruebas, pues las va a valorar, va a ver ese rompecabezas del que hablábamos y va a decir, no, pues aquí está forzado, aquí esta pieza no encaja, o ni piezas tiene, o sea, ni pruebas tiene. En fin, esa libertad de decidir sobre las pruebas, esa facultad se la otorgan las legislaciones de arbitraje a los árbitros. Y esto es precisamente para poder resolver la controversia. Esa es la finalidad o el objetivo. Los reglamentos de arbitraje, como ustedes podrán ver, no tienen disposiciones específicas sobre el valor que se le da a determinada prueba, la admisibilidad. Hay reglas muy generales, pero el tribunal arbitral, con esa facultad de decidir la controversia y de dirigir el procedimiento como considere más conveniente, es que tendrá estas facultades en materia de pruebas. También algo que vale la pena mencionar es el uso de instrumentos que se conocen con el nombre de soft law. Por ejemplo, las reglas de la International Bar Association sobre la práctica de la prueba en el arbitraje internacional. Decíamos, los reglamentos de arbitraje son muy amplios. ¿Y por qué? Hay quienes me dirían, y de hecho en alguna ocasión me lo llegaron a decir, pues es que no tiene nada de disposiciones el reglamento, aquí le falta, está muy vacío. Si son pocas disposiciones, es porque todas las disposiciones que contiene el reglamento son de carácter general, tendientes a que el procedimiento sea flexible, porque sabemos todas las controversias tienen sus características, sus particularidades, y una no es igual a la otra. Y las expectativas de las partes también para resolver la controversia son diferentes en cada caso. Y los reglamentos de arbitraje son tan flexibles que permiten precisamente que el procedimiento se adapte a la controversia, no al revés. Esa es, bueno, en mi opinión, una de las bellezas del procedimiento de arbitraje. Entonces, considerando esto, algunas instituciones o asociaciones profesionales en materia de arbitraje, como la International Bar Association a través de su comisión de arbitraje internacional, pues se han dado a la tarea de elaborar documentos que son meras recomendaciones, que se conocen como soft law.
Esto es, no tienen esa obligatoriedad que tendría la legislación en materia de arbitraje o un reglamento en materia de arbitraje. Aquí, bueno, dentro de estos documentos o dentro de estos lineamientos, tenemos precisamente de la IBA sobre la práctica de la prueba en arbitraje internacional. Y del que les voy a platicar en gran medida, puesto que me parece que son un documento muy importante para la práctica de las pruebas. Bueno, puede ser también que incluso las partes lleguen a adoptarlas e incorporarlas a su acuerdo de arbitraje y en ese sentido pues pudieran tener pues ese carácter obligatorio. Sin embargo, la mayoría de las veces las partes y los tribunales arbitrales solamente las usan como referencia o como guía. Se considera que las reglas del IBA son un recurso que proporciona lineamientos para llevar un procedimiento eficiente, económico y equitativo. Y esto es importante porque una de las críticas que en ocasiones se hace al arbitraje es que pues es muy tardado, es muy costoso, que bueno, yo diría, tardado en comparación con qué, ¿no? Y pues bueno, costoso sí pudiera ser, pero también hay muchos mecanismos que nos permiten pues hacerlo más eficiente y por tanto menos costoso. Y estas reglas del IDA pues tienen también esa finalidad o ese objetivo. Bueno, y también las reglas del IBA se consideran como una codificación de buenas prácticas en materia probatoria y abarcan varios temas como la prueba documental, los testigos, los expertos, las inspecciones in situ, las audiencias y la admisibilidad y valoración de las pruebas. Luego, les decía que una cuestión importante en diferencia con el procedimiento judicial es estas, digamos, consultas que se hacen al inicio del procedimiento. Y esto es que, bueno, tanto cuando se va a preparar el calendario procesal como previo a la audiencia, hay consultas entre las partes y en ocasiones, bueno, no necesariamente una, pueden ser más. El tribunal arbitral invita a las partes a que se pongan de acuerdo sobre puntos, digamos, un tanto de logística sobre cómo se va a llevar el procedimiento y cómo se va a llevar a cabo la audiencia. En el caso que nos ocupa aquí el tema de las pruebas, pues el tribunal arbitral puede decirle a las partes que lleven a cabo una conferencia telefónica, una videoconferencia entre ellas para acordar estos aspectos. Y si fuera el caso que las partes no se pongan de acuerdo sobre algunos puntos, o tal vez ninguno, que pudiera también suceder, el tribunal arbitral va a decidir. Pero les decía, esto es lo enriquecedor y lo funcional del procedimiento de arbitraje. El que las partes puedan diseñar su procedimiento, el que las partes digan cuántos días de audiencia necesitan y cosas prácticas, por ejemplo, vamos a hacer un break de media mañana, vamos a empezar mejor y las partes lo podrán discutir y son cosas sencillas, pero al final o pudieran parecer un poco triviales, pero todo esto se puede ir acordando, ¿no? Como la hora de inicio, que digan, no, yo por cuestiones personales prefiero empezar temprano,
o no, porque el perito va a llegar de un vuelo por la mañana, entonces necesito que sea interrogado por la tarde para que esté disponible, o resulta que el testigo tal tiene un compromiso, entonces adaptémoslo para que sea interrogado en algún otro momento del día, en lugar de temprano por la mañana. Ese tipo de cambios se pueden hacer y platicados entre las partes. Desafortunadamente, luego hay partes que resultan muy hostiles y que también tratan pues, llevar a cabo estas que se conocen como tácticas de guerrilla, que lo que están tratando de hacer es sabotear el arbitraje, ¿no? Y entonces no quieren nada, no proponen nada, todo es no. Si una parte dice que necesita 3 días para la audiencia, ellos van a decir que necesitan 30, también puede darse el caso. Pero el tribunal arbitral, escuchando a las partes, escuchando sus preferencias, le va a decir, bueno, a ver, ¿por qué 3? Bueno, pues, ¿y por qué 30? No, pues 30 porque pues yo así quiero. Y el otro dice, no, pues 3 porque son tantos peritos, tantos testigos, necesito tantas horas para hacer una presentación inicial. Entonces, el árbitro, tomando en cuenta estos argumentos de las partes, va a decir, no, con 5 días es más que suficiente. Y va a hacer una orden procesal en la que ay, disculpen, me vino un estornudo. En esa orden procesal va a diseñar cómo se va a llevar a cabo la audiencia. Y también, pues bueno, ahí pueden ver, por ejemplo, requisitos de formato, por ejemplo, ahora que sí, que hay audiencias virtuales que me parece que llegaron para quedarse, eh, van a discutir qué plataforma van a usar, si va a haber grabación, si va a haber transcripción del audio, si va a haber alguna cuestión de ciberseguridad, en fin, todas esas cuestiones se van a ir discutiendo. Puede ser que en una primera instancia solo entre las partes y después en una videoconferencia o reunión posterior lo discutan también con el árbitro. Bueno, por lo general, la prueba más utilizada es la documental, ¿no? Sabemos que, pues bueno, a lo mejor en un intercambio de correos, obviamente en el contrato, en alguna minuta de alguna reunión celebrada entre las partes, pues hay muchos documentos. Generalmente donde encontramos una gran cantidad de información y de documentos es en los arbitrajes de construcción. Precisamente ahora estoy llevando uno, bueno, es una gran cantidad de pruebas documentales. Y pues bueno, esto por supuesto depende de cada quien. Yo suscribí el Green Pledge, que es pues un compromiso que uno asume para eliminar, pues hacer un arbitraje verde. Y yo le pedí a las partes, en este caso, que no imprimieran todos los documentos. Eso sí, tuve que adquirir un disco externo de 8 teras para almacenar toda la información. Me dice mi hermano, bueno, es que tienes ahí, y aquí lo tengo en el escritorio, tienes, bueno, hay un mundo de información, ¿no? Y por ejemplo, mis coárbitros, ellos sí quisieron que les mandaran las pruebas documentales impresas. Y bueno, ahora están arrepentidos porque no tienen ni siquiera espacio en donde guardar las cajas.
creo que todo esto ha ido evolucionando. Ahora también digo, a mí me encanta tener las pruebas en formato electrónico, en digital. Y yo, bueno, aprendí con papel, ¿no? Bueno, cuando estaba en la universidad, no podía si no subrayaba mi código o mi libro y necesitaba el papel porque ¿en dónde iba a anotar? Pero todo esto ha ido evolucionando y ahora me resulta sensacional tener mi Acrobat y ahí hago mis notas y ahí subrayo y ahí también puedo utilizar diferentes colores y hacer mis marcas y poner mis notitas como post-it, poner mis notitas, mis separaciones y lo mejor de todo es que no tengo que estar anclada a un lugar físico con todas mis cajas, sino que pues a lo mejor, pues sí, me llevo de vacaciones con la familia, me llevo mi computadora y pues sí, puedo estar estudiando en un rinconcito, tal vez en la playa, muy a gusto estar trabajando. Creo que eso también ha sido un gran cambio y pues bueno, puede ser que a lo mejor trabajamos más que antes, ¿no? Antes, bueno, apagabas la computadora y a mí todavía me tocó eso cuando no había, bueno, me tocó, bueno, para decirles, me tocó cuando las comunicaciones se mandaban por fax. Yo todavía empecé cuando todavía no había correo electrónico. Entonces era genial porque pues era viernes y pues bueno, a lo mejor te llevabas bueno, un celular, eso sí, pero pues ya no había quien te molestara sábado y domingo, ¿no? A lo mejor, pues bueno, te llevabas algunos documentos para estudiar en casa o algo así. Y no era como que ahora todo el mundo está pendiente del correo y no se diga del WhatsApp, ¿no? Pero todos estos cambios me parece que son muy positivos y bueno, todo esto para decirles que la prueba más utilizada es la documental y que ha cambiado en estos últimos años, ha cambiado considerablemente el manejo de los documentos. Bueno, por su naturaleza, pues las pruebas documentales no requieren desahogo y habrán de presentarse en el plazo indicado por el tribunal arbitral. Habrá, pues bueno, ocasiones en donde se les pida que se presenten junto con sus memoriales. Eso pues también dependerá de lo que vayan acordando las partes. Algo importante es que se presentan en copia simple. No es como tribunales judiciales que estábamos acostumbrados a bueno, que así debe de ser, que sean originales o copias certificadas. En el caso del arbitraje son puras copias simples, incluso, bueno, les decía, documentos digitales, y solo en caso que alguna de las pruebas objete, de alguna de las partes objete la autenticidad de algún documento, entonces ahí sí habrá que pues presentar el original y bueno, ya tendrá cierto tratamiento esa objeción. Ahora, como sabemos, el arbitraje internacional es me parece que es una mezcla de procedimientos jurídicos de las dos tradiciones, de derecho civil y de derecho anglosajón. Creo que cuando se fue pues desarrollando el arbitraje comercial internacional, fue tomando, yo podría decir, lo bonito de los dos mundos, ¿no? Para hacerlo un solo procedimiento que fuera uniforme para las distintas jurisdicciones. Y del derecho anglosajón,
se tomó el procedimiento que hemos escuchado mucho, este procedimiento de discovery, que quiere decir, bueno, el pedirle a la otra parte los documentos que no están en nuestro poder. Y sabemos que, bueno, en derecho anglosajón, este proceso puede llevar muchísimo tiempo y que será muchas veces que, bueno, que presenten cajas. Ahora ya también me ha tocado que, bueno, no presentan un disco duro o tal vez alguna plataforma en donde puedan tener ese intercambio de documentos y también que se usen palabras clave para hacer las búsquedas. En fin, hay ya también varios avances en este tema que permiten el manejo más eficiente de los documentos. En el arbitraje, bueno, también dependerá de la tradición jurídica a la que pertenezcan los árbitros y las partes, será más cargado al modelo anglosajón o al modelo civilista. Pero viéndolo en términos de derecho civilista, sería una especie de, bueno, como lo que conocemos y que sucede en tribunales judiciales, el pedir esos documentos que no están en nuestra posesión, que no es una expedición de pesca, ¿verdad? Y de a ver qué conseguimos, sino que cuando la parte que solicita esos documentos tiene que justificar esa petición, ¿no? Y tiene que decir, bueno, necesito estos documentos y justificar. Y para esto hay unas tablas bueno, una tabla muy útil que se conoce como la tabla de Redfern. Redfern es un practicante de arbitraje que diseñó esta tabla por columnas, en donde una parte pone en una columna, la parte que hace la solicitud de documentos, pone en una columna lo que el documento que está pidiendo, la categoría de documentos que está solicitando, la otra parte responde, luego hay oportunidad de una réplica y después el tribunal arbitral decide, ya sea en la misma tabla o en una orden procesal, dice esta categoría de documentos se autoriza o no. Y aquí, bueno, les puse qué es lo que debe incluir una solicitud de documentos. Primero, bueno, pues una descripción de cada documento o categoría de documentos suficientemente detallada. O sea, no es a ver qué sale de la relación contractual entre tal y tal. No, tiene que ser algo específico y lo mayormente detallado, lo más que se pueda. Las razones por las cuales son relevantes para el caso y su resolución, porque declarar o decir que pues no tenemos esos documentos y las razones por las cuales se considera que la otra parte tiene esos documentos. Y bueno, como les decía, dentro del plazo indicado por el tribunal, la otra parte, ya después de haber escuchado a las partes, el tribunal arbitral resuelve sobre qué documentos se habrán de exhibir o de presentar. De hecho, a esta fase de exhibición de documentos también se le llama producción de documentos. A mí me gusta más llamarla como exhibición de documentos porque creo que, bueno, la palabra producción no me parece tan adecuada, pero también se le conoce con ese nombre o tan precisa. Bueno, las objeciones a la solicitud pues se pueden objetar, la parte a la que se le solicitan los documentos puede decir que pues no cumple con los requisitos acordados por razones de confidencialidad, porque es una carga desproporcionada, y pues bueno, el tribunal es el que va a resolver estas cuestiones. Ahí puede el tribunal solicitar la exhibición de documentos, solicitar que la parte a la que se le está haciendo esta solicitud haga sus mejores esfuerzos para presentar los documentos
y pues pedirles que adopten cualquier medida para dar cumplimiento o simplemente rechazar la solicitud de documentos. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de pruebas, que son las pruebas testimoniales. En arbitraje se solicita que, que las por escrito de los testigos. Y se deja abierta la posibilidad de que el testigo sea interrogado durante las audiencias. Que ojo, no necesariamente hay que interrogarlo y bueno, de esto voy a hablar un poquito más adelante. Esta declaración por escrito puede pues tener, digamos, dos formas, ¿no? Dos formatos. Ya sea una redacción libre de lo que le conste al testigo o hacerlo a través de un interrogatorio. Esta puede pedírsele al testigo que se explaye y que redacte lo que le conste o nosotros como abogados podemos tener algunas preguntas, elaborar unas preguntas que le vayan sirviendo al testigo, pues ir respondiendo. Y pues bueno, aquí es chistoso, ¿no? Una vez tuve un caso en donde le pedí una declaración testimonial a un ingeniero y pues me la presentó en una hoja de Excel, ¿no? Yo hubiera esperado un documento Word, pero bueno, era ingeniero. Y pues bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Hay testigos que son, pues tienen facilidad de palabra o de escritura y se sueltan y hacen declaraciones muy completas, muy detalladas. Y hay otras personas que les cuesta mucho trabajo expresarse y pues bueno, también este es un tema al momento de la presentación de estas o de la preparación de este tipo de pruebas. Ahora, algo importante, no sucede como en tribunales judiciales que si no comparece el testigo al examen o al interrogatorio, se le tiene por confeso. No hay esta prueba que se conoce como confesional. Cuando se está solicitando la declaración de un testigo que, por ejemplo, es empleado o es parte directa de esa parte o está relacionada directamente con esa parte, no se toma como prueba confesional y si no comparece no se le da por confeso, sino que cuando se trata de un testigo que tiene relación directa con esa parte, se le conoce como declaración de parte o testimonio de parte. Ahora, es adecuado, no está mal visto que se asesore al testigo sobre lo que va a declarar. Y esto es digamos, el admitir que sucede. Sabemos que en tribunales judiciales, no, cuidado con que se diga que se aleccionó al testigo. En arbitraje, si bien no se trata de que el testigo mienta, sino que es normal, es lógico que antes de la audiencia y antes de preparar su testimonio, pues bueno, el testigo va a saber pues que hay un arbitraje, que hubo algún cumplimiento, que se le pide que recuerde sobre determinados hechos. Uno como abogado puede elaborar ese cuestionario que se quiere que responda o decirle sobre qué punto en particular se requiere su testimonio, que elabore sobre alguna cuestión particular. No es mal visto, al contrario, se consideraría una falta de diligencia el dejar al testigo por su cuenta.
Ahora, en arbitraje se limita el número de testigos. Las propias partes deben tener presente que no es conveniente tener demasiados testigos. Si se llegaran a tener, puede ser que el tribunal arbitral limite ese número y diga, no es necesario que escuche a todos, tengo ya las declaraciones por escrito de tantos testigos y solo me interesa escuchar a tales. O la otra parte dice, bueno, yo quiero hacerle preguntas sobre esos temas solo a X número de testigos. Y esto es precisamente pues para hacer la audiencia más eficiente. No se tratan las audiencias de escuchar a 30 testigos y cuando vamos en el número 3, que todos han dicho lo mismo, lo haga ineficiente y por tanto pues también costoso. Ahora, cuando le pedimos a los testigos que hagan su declaración testimonial, ¿qué es lo que ésta debe contener? Bueno, pues el nombre completo del testigo, su dirección, cuál es su relación con las partes, el cargo que ocupa o cuál fue su rol, por qué conoce de esos hechos sobre los que va a declarar. Y pues una descripción detallada, completa, lo más elaborada posible sobre los hechos que le constan. Es importante, si el arbitraje, por ejemplo, es en un determinado idioma, acompañar la traducción, pero que se firme la declaración en el idioma original en el que fue producida o que fue preparada. Una declaración sobre la veracidad, la firma, la fecha y el lugar. Ahora, otra prueba, la pericial, que bueno, sabemos en derecho anglosajón los dos son testimonios, tanto los testimonios de hecho como los de los técnicos. En derecho civil sí distinguimos entre los testigos, son a los que les constan los hechos, y los peritos o los expertos son los que declaran sobre cuestiones técnicas. Bueno, generalmente, bueno, cuando se trata de alguna controversia de carácter técnico, las partes se apoyan o apoyan sus argumentos en dictámenes de carácter técnico. Y pues pueden incluir reportes, que en general este reporte pues bueno va a contener igual el nombre completo del perito, si es que tiene alguna relación con alguna de las partes, una descripción de los antecedentes, su capacitación, su experiencia en la materia sobre la que va a declarar, y es una referencia sobre las instrucciones que refirió, una declaración de independencia, los hechos en los que se fundamenta y su opinión experta y sus conclusiones, incluyendo pues el método de análisis por el que llegó a esas conclusiones y las pruebas o la información en la que se basó. En fin, es un dictamen pericial. También, bueno, si hay alguna traducción del dictamen, si pues bueno, por qué afirma o por qué llega a esas conclusiones, la firma, la fecha y el lugar. Una práctica común es esta del hot tubbing, o lo que diríamos es como un careo, ¿no? Cada parte designa a un experto y el tribunal arbitral puede en la audiencia pedirle a los expertos que tengan este careo o este intercambio de opiniones. Y esto es muy útil porque cuando el tribunal arbitral ve dialogar, ve argumentar a los dos
expertos, pues se va a dar cuenta quién de los dos está no siendo objetivo o quién tiene la razón. Viendo la discusión entre los dos expertos, es más fácil para el tribunal arbitral llegar a una conclusión. Ahora, también puede darse el caso que haya peritos designados por el tribunal arbitral, que serían los terceros, ¿no? Un perito tercero. Y pues, ese perito va a asistir al tribunal sobre cuestiones altamente técnicas, sobre los dos dictámenes que rindieron, bueno, que cada uno de los expertos designados por las partes rindieron. Y pues también aquí ese perito designado por el tribunal arbitral será independiente y va a solicitar acceso pues a las partes, a los documentos o diferentes informes o material probatorio. Ese dictamen va a ser enviado a las partes y las partes van a poder responder o dar sus comentarios sobre el dictamen. Bueno, también en la audiencia estará presente el perito e incluso pudiera haber esta junta de peritos en donde los peritos, tanto el perito designado por cada una de las partes como el tercero designado por el tribunal arbitral, pueden discutir cuestiones técnicas y responder a preguntas que le formulen las partes o el tribunal arbitral. También bueno, se puede realizar una inspección del sitio, por ejemplo, del lugar de la obra. Esto, en realidad, a mí me gusta mucho llevar a cabo este tipo de inspecciones porque puede ser que no sea tan importante lo que se va a ver, a lo mejor pues bastaría un video, unas fotografías, pero ir al sitio de la obra y ver con nuestros propios ojos, me parece que la controversia el árbitro la asimila mejor, es ir a ver con los propios ojos el mundo, los detalles. He tenido varios casos de este tipo. Uno fue, era una planta siderúrgica que hacía, bueno, entre otros, y había aleaciones de metal, demás, y hacían partes para motor. Para mí como árbitro fue muy ilustrativo ir a la nave industrial y ver, por ejemplo, que la olla de vaciado los metales estaba mal calibrada. Entonces era, pues sí, evidente ver cómo notas callado, por eso algo tenderse, pero el hecho de verlo con los propios ojos da otra perspectiva y otro entendimiento. Por eso diría que siempre que sea posible hacer estas inspecciones o estas visitas, hay que hacerlas. También tuve una de una planta generadora de energía eléctrica, en donde fue muy interesante ir a ver cómo está el gasoducto, cómo entra, dónde se estaban, era un tema de una falta de calidad de gas natural, no era de la calidad esperada, y ese gas tenía bueno, lo que se consideraba impurezas, que eran otras gasolinas y aceites, y eso hacía ineficiente la generación de energía eléctrica. Y fue pues también muy ilustrativo ir ver por el gasoducto, cómo entra, en dónde se va juntando estas gasolinas,
cómo ver que tienen que ir seccionando, abrir, sacar esas gasolinas, que las gasolinas tienen un manejo especial. Todo ese proceso, verlo con los propios ojos es, bueno, me parece que tiene mucho valor y al árbitro le es muy útil. Por eso, si estamos actuando como abogados de parte, pues es también muy importante tomar todo esto en cuenta para pues presentar mejor nuestro caso y irle proporcionando al tribunal arbitral esas piezas que se van necesitando para armar el rompecabezas. Bueno, y ahora llegamos a la audiencia de pruebas. Las partes, pues bueno, ya que tuvieron estas llamadas previas y acordaron sobre cómo se va a llevar a cabo la audiencia, el tribunal arbitral emitió su orden procesal, pues llega el día de la audiencia. Las partes, pues bueno, primero tendrán que informar qué testigos o peritos requieren su comparecencia. También, bueno, les decía que la pandemia nos trajo las audiencias virtuales y pudieran decir que, pues no es lo mismo, no, pero tiene sus ventajas. Y aquí les platico en este tema de peritos y expertos. A mí me ha resultado muy útil las cámaras de 360 grados. Son muy útiles puesto que nos permiten una vista completa de de todo el salón. Y aquí les voy a hacer una pausa para enseñarles. Yo recurrí a una pues, empresa que se dedica a audiencias virtuales y estaba yo fascinada con las cámaras 360 grados. Y bueno, para también aquí para hacerlo más didáctico, voy a permitirme compartir con ustedes un video que demuestra el funcionamiento de estas cámaras. Denme, por favor, un minuto y ahora lo pongo. ¿Lo están viendo? El uso de la tecnología no es nuevo en las audiencias arbitrales. Sí. La complejidad de arbitrajes en donde los árbitros, abogados, testigos y peritos se encuentran en más de un lugar es uno de los motivos por los cuales se recurre a tecnologías para desarrollar las audiencias de la manera más adecuada. Una de estas tecnologías son las cámaras de 360 grados. Estos dispositivos cuentan con dos cámaras, cada una con una visión de 180 grados. Además, cuentan con un software que combina las imágenes que cada una de las cámaras graba, para así tener una vista perfecta de todo el entorno. El tribunal arbitral y las partes pueden ver todo. Las cámaras 360 se colocan en la sala donde se interrogará al perito o testigo. También pueden instalarse en una sala de reuniones en donde esté un grupo de varios abogados. La cámara 360 permite ver una sección de la pantalla 180 grados de la sala y en otra sección los otros 180 grados. Esto es toda la sala al mismo tiempo, resaltando la imagen de la persona que esté hablando. Por sus características, las cámaras 360 le permiten al tribunal arbitral observar la conducta del testigo o perito examinado en una audiencia. Al mismo tiempo, permite cerciorarnos que el perito o testigo no está siendo asistido por alguna otra persona que esté en la sala. En suma, las cámaras 360 permiten celebrar las audiencias virtuales con mayor control, eficiencia y calidad.
Bueno, pues ahí nada más para enseñarles cómo funcionan estas cámaras. En mi experiencia fue fabuloso haber tenido la oportunidad de estar en una audiencia virtual y poder ver completamente la sala en la que estaba declarando un testigo y después un perito y cerciorarnos que estaba solo en la sala. El video me parece ahí muy simpático que dice cerciorarnos que no hay nadie más en la sala, ¿no? Que ese siempre es una preocupación para los abogados, el que pues vayan a estar asistiendo ahí, coachando al testigo y que no sea una declaración espontánea. En este caso, no, las partes rentaron las cámaras y bueno, funcionó muy bien. Y esto también nos permite este tipo de audiencias virtuales para los casos en los que no amerita los costos de desplazarse y bueno, todo lo que implica la renta de un salón, los traslados, que bueno, puede ser a lo mejor en la República Mexicana, pero a lo mejor en otro lado del mundo. Todo eso hace que los arbitrajes eleven su costo. Entonces, cuando no es indispensable, bien vale la pena tomar en cuenta la celebración de las audiencias virtuales. Ahora, ya que se está llevándose a cabo la audiencia, el tribunal puede rechazar preguntas o pues la comparecencia de un testigo perito. Decíamos, no necesariamente hay que agotar todas las preguntas o todo el número de testigos o peritos que serán interrogados. El tribunal arbitral también tiene esa facultad. Ahora, la regla es los peritos y los testigos son interrogados por las partes que lo ha llamado, que sería un interrogatorio directo, y el contrainterrogatorio lo realiza la otra parte. Generalmente en arbitraje se toma como la declaración directa la que se presenta por escrito, y en la audiencia lo que se hace es que la otra parte hace el contrainterrogatorio de ese perito o de ese testigo. Y pues obviamente, y después hay oportunidad para que la parte que llamó a ese perito o a ese testigo haga preguntas sobre las preguntas que le hizo la otra parte, que sería lo que se conoce como interrogatorio redirecto. Ahora, el tribunal arbitral pues también puede hacer preguntas, puede que las haga en ese momento o puede que las reserve para el final. ¿Cuáles son los objetivos de la audiencia de pruebas? Bueno, pues que las partes expongan y prueben su caso, que el tribunal se allegue de los elementos necesarios para resolver. Decíamos, debe ser lo más eficiente y expedita posible, y el tribunal debe de actuar de manera justa e imparcial, dándole a ambas partes oportunidad suficiente para exponer su caso. Bueno, en la conferencia previa a la audiencia, lo que se aborda es las fechas para la celebración, el lugar en el que se llevará a cabo, las pruebas que serán desahogadas, el tiempo estimado de duración, la forma en la que se levantará el registro de audiencia, si se requerirán los servicios de un intérprete, si se requerirá servicio de apoyo, número de asistentes, en fin, todas estas cuestiones. Las audiencias usualmente se llevan a cabo en el lugar del arbitraje, pero ojo, el lugar del arbitraje no es el lugar físico, sino que es la referencia a la legislación que va a ser aplicable, pero es independiente.
aunque generalmente son en el lugar del arbitraje, pueden celebrarse en un lugar distinto dependiendo de lo que resulte más conveniente. Generalmente se escogen salas de reunión, sean las de la sala de juntas de algún despacho o algún hotel. Bueno, las partes también se ponen de acuerdo sobre el registro de la audiencia, que sería un estenógrafo, o si son virtuales, pues se hace la grabación y después se hace la transcripción. Si fuera presencial, bueno, también ver qué medios audiovisuales se van a requerir, por ejemplo, un proyector, una pantalla, a lo mejor un pizarrón para pues hacer alguna gráfica, en fin, todo el material que van a requerir las partes para hacer su presentación. Generalmente en la audiencia el orden que se sigue es que cada una de las partes hace una breve exposición del caso, se desahogan las pruebas, se presentan argumentos de réplica y de dúplica y al final las partes presentan una breve conclusión. Ahora, cuestiones generales sobre la prueba. En el arbitraje, como en derecho procesal en general, la carga de la prueba la tiene quien asevera un hecho. Y bueno, ya lo había mencionado, queda a discreción del tribunal arbitral determinar la admisibilidad, relevancia y valor de las pruebas. Ahora, si una parte no exhibe los documentos que se le ordenaron presentar en esta etapa de producción de documentos, el tribunal arbitral tiene la facultad de hacer inferencias negativas. También si se determina que una parte no actuó de buena fe, el tribunal arbitral lo puede tomar en cuenta para asignar costos. También puede darse el caso que el tribunal arbitral excluya evidencia por diversas razones. Por ejemplo, falta de relevancia, porque hay algún impedimento legal, porque es una carga excesiva la presentación de esa evidencia, porque pues se perdió o se destruyó el documento, por razones de confidencialidad, por razones de sensibilidad política o institucional, consideraciones de economía procesal, proporcionalidad, igualdad, justicia, y también pues que la evidencia haya sido obtenida de manera ilegal. Algo importante es este tema de asistencia judicial. La legislación en materia de arbitraje prevé que se solicite la asistencia judicial para la presentación de alguna prueba. Esto está previsto en el artículo 1444 del Código de Comercio. Sin embargo, bueno, y esta posibilidad está prevista porque el tribunal, al carecer de imperio, no tiene facultad para requerir coactivamente la presentación de alguna prueba. De ahí que pues se prevea esta asistencia judicial. Ahora, algo pues que vale la pena considerar es si se está dispuesto a que tome tiempo ese proceso de auxilio judicial. Obviamente, pues tomará varios meses pues que responda el juez la presentación de la solicitud, en fin, todo ese proceso. Y habrá que tomar en cuenta si no es mejor pedirle al tribunal arbitral que solicite esa determinada prueba a una parte o que la presente en el procedimiento de arbitraje y que si no la presenta se hagan las inferencias negativas correspondientes. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Ahora me gustaría escuchar las preguntas que tengan sobre el tema.
Gracias, Cecilia, muchas gracias. Muy interesante, muy práctica al grano, mostrando la experiencia de casos que has tenido. Y bueno, hay varias preguntas en el chat. Una la hizo Luis Alberto Sarmiento y se refiere al documento que llamaste exhibición de documentos que comentaste. Ese documento se elabora, la pregunta es, ¿se elabora por decisión del árbitro o cuál es la razón por la que se puede elaborar ese documento? Bueno, el tribunal arbitral, con esta facultad que tiene de dirigir el procedimiento, lo puede solicitar a las partes que hagan la solicitud de exhibición de documentos valiéndose de este formato, que se conoce como formato Redfern, porque Alan Redfern es la persona que lo ideó y lo puso en práctica. No es obligatorio, pero beneficia a todos, porque a través de columnas pueden decir, esta parte pidió este documento, esta otra parte contestó esto sobre la presentación de este documento, y la parte que lo pidió replicó esto. Es una manera mucho más ordenada para tener el intercambio de documentos. Pero no es obligatorio, simplemente es una práctica que pues precisamente como da resultado es que pues en la práctica se ha venido utilizando. Muchas gracias, Cecilia. Tenemos otra pregunta que hizo Pedro Ramos y él comenta: si el tribunal arbitral solicita la exhibición de una determinada prueba a alguna de las partes, ¿tiene que justificar su solicitud? ¿No podría entenderse que está ayudando a una de las partes a armar su caso? Bueno, hay que ser cuidadosos, ¿no? Puede ser que el árbitro pues, considere que es algo está haciendo falta y podrá hacer alguna pregunta general a las partes, ¿no? Eso me parece que sí hay que ser muy cuidadosos, porque no se trata de armarle el caso o de hacerle la tarea a una de las partes, ¿no? El árbitro va a resolver con lo que le presenten las partes. Obviamente no es una actitud pasiva. El árbitro puede preguntar, puede pedirle a las partes que aborden un punto en particular porque es algo que le llama la atención y quiere escuchar a las partes sobre un punto particular, pero sí, obviamente, pues siendo cuidadosos y de que no vaya a caerse en un, bueno, lo que diríamos judicialmente como suplencia de la queja, ¿no? Un tema de imparcialidad, ¿no? Exactamente, exacto. Digo, de parcialidad. De Sí, parcialidad. De parcialidad, exacto. Sí. Ahí, bueno, hay otras preguntas, gracias, Cecilia. Esta es mía directamente y iniciaste el tema de las audiencias con el tema de la colaboración de las partes y del tribunal. Obviamente, eso viene derivado también del common law. Tú dijiste que obviamente el arbitraje se va armando como para que sea un procedimiento internacional y que sea aplicable en todos los ámbitos jurídicos, pues se va armando con tradiciones jurídicas distintas o elementos de tradiciones jurídicas distintas. Esta colaboración de las partes para las pruebas, considerando esta mezcla de los sistemas, pues de los dos principales sistemas o demás sistemas en el arbitraje, ¿hasta dónde llega esta colaboración? Es decir, ¿es tan extenso como el Discovery en Estados Unidos o es también aquí como en México que te guarda las pruebas sorpresa para ponerlas al final? No, o sea, ¿hasta dónde llega esta colaboración entre las partes y el árbitro para el armado de las pruebas? Bueno, es un tema delicado. La parte que hace la solicitud de documentos debe ser, muy
muy precisa sobre el documento que está solicitando o la categoría de documentos que está solicitando y sobre todo que esa solicitud debe estar justificada. El árbitro, si encuentra que no hay una justificación o que esa prueba no es fundamental para probar el caso, entonces no será, será rechazada esa solicitud. Muchas veces lo que pasa con la exhibición de documentos es que se hace, en mi opinión, en una etapa muy temprana y el tribunal arbitral aún no alcanza a conocer los detalles de la controversia y pues la generalidad de la controversia, y la gran mayoría de las veces pues pueden ser desechadas o no admitidas esas solicitudes. Por eso me parece que con la pericia y con la experiencia que van teniendo los abogados de parte sobre el proceso en general, sobre el arbitraje, irán solicitando en el calendario procesal el momento más adecuado para hacer esta solicitud de exhibición de documentos. Okay, gracias. Y relacionado con esto y con la pregunta y tu respuesta anterior, tenemos una pregunta de nuestro colega Héctor Alberto Romero Fierro, corredor público, y nos pregunta, ¿qué opinas tú de las famosas pruebas estas que piden los árbitros que se llaman para mejor proveer, que no fueron ofrecidas por las partes? ¿Cuál es tu opinión? ¿Te ha tocado tu experiencia requerirlas? No, ¿Las has visto? en arbitraje no, y sería un poco como esto que decíamos, ¿no? No se le va a hacer la tarea pues a las partes. Tal vez en algún supuesto que lo amerite, pudiera darse el caso, no digo que definitivamente no, pero bueno, no lo he visto. Ok, gracias. Oye, y otra pregunta, Celia, que siguiendo con esto, habías comentado que tú preferías, obviamente, los documentos electrónicos, has aprendido a trabajar de esa manera. También comentaste que cuando en estos tribunales colegiados habrá árbitros que prefieran físicamente los documentos. Nosotros en el colegio, en el centro de arbitraje, todavía, bueno, recibimos, aunque en las audiencias previas que tiene el colegio, tratamos de exigirles a las partes que exhiban todo en electrónico. Yo creo que hace falta educación a los litigantes porque muchos están nerviosos y piensan como un litigante ante el juicio y llegan a las oficinas del colegio con un altero de documentos, copias certificadas, y de hecho nos piden cuando mandamos las comunicaciones electrónicas, no quiero que me pongan un sello y que usted lo firme y me lo entregue físicamente. O sea, todavía tenemos esa parte. Hemos pensado, también nos ha tocado, el correo electrónico digamos, es un medio muy amigable, pero limitado por esto de los megas cuando mandan mucha información. Y de repente recibimos 5 correos y eran 6 y en uno venían unas pruebas y las partes dicen que no se exhibió en tiempo. O sea, detallitos de esos. Hemos pensado, todo esto que te explico es para preparar la pregunta, porque en el colegio estamos pensando en algún momento crear una plataforma para administrar mejor el arbitraje, de tal forma que no tenga que ser por correo electrónico, sino en un servidor propio del colegio, y asignándole una clave a cada parte, puedan ahí subir sus documentos y que el árbitro tenga acceso en su momento y los pueda analizar. ¿Tú qué opinas de esto? Y yendo más al tema entiendo la cuestión electrónica, entiendo que tú compraste un disco duro, pero ya este tipo de plataformas para administrar arbitrajes de un centro de arbitraje y que pueda estar o en un servidor propio o en la nube, y con todo esto de la privacidad y la seguridad cibernética, ¿qué opinas de este tipo de sistemas? Pues me parece muy bueno, creo que lo hace más profesional, más organizado, y pues sí, es un poco como trasladarlo a
lo que teníamos en el juzgado, trasladarlo ahora lo vamos a tener virtualmente en un servidor con una interfase. A mí me parece muy, muy útil y sé que precisamente estas personas de Real Hearing lo desarrollan. Ha sido, bueno, decíamos, ¿no? O sea, el arbitraje, me encantó el otro día, ya saben, filosofando ahí sobre el arbitraje, las audiencias, la pandemia, ¿no? ¿Por qué no, por qué las palmeras no se caen con los huracanes, ¿no? Pues porque son flexibles, son altas y ahí están y aguantan. ¿Por qué? Porque son flexibles. Y me gustó mucho hacer el símil con el arbitraje. ¿Por qué aguantó el arbitraje la pandemia? Porque es flexible. Y nos pudimos adaptar y dijimos, las audiencias como virtuales. Y ahora lo más común es tener una audiencia virtual que si bien no hay que abusar y también hay que darles un tratamiento diferente porque no es lo mismo estar sentado 8 horas en una sala en donde pues hay ese intercambio personal a estar sentado 8 horas frente a la pantalla. No es lo mismo, hay que también hacer algunos ajustes, pero se pudo hacer y el arbitraje ahora creo que se presentó una evolución muy importante del arbitraje con las audiencias virtuales. Y lo mismo va a ser, por ejemplo, con toda esta tecnología, incluyendo Zoom, como estamos ahorita en un webinar, que pues antes, si bien había webinars, eran raros, ¿no? Esporádicos. Es claro. Y todas las demás herramientas, ¿no? Cada vez más se usan apps o programas como Monkey Survey, Doodle para ponernos de acuerdo en una fecha, Mentimeter. Todas esas herramientas ya están ahí, ¿no? También ahora Padlet, en donde tenemos todo, por ejemplo, lo de un curso, una clase ahí. Ha sido maravilloso ese cambio y yo creo que sería, regresando a tu pregunta, yo creo que sería muy, muy bueno contar con estas interfaces que sean para yo diría más que para la administración del arbitraje, para la organización del proceso, ¿no? Es tener como en una misma página tener todo, ¿no? Entras aquí y tienes lo de tu caso, qué casos tengo estos, aquí voy a ver mi calendario, voy a ver el calendario de mis coárbitros, voy a ver mis documentos, los documentos del caso. Sí, me parece que sería muy bueno y como les decía, estos cuates de Real Hearing lo desarrollan. Gracias, Silvia. Estamos en proceso. Creemos que ahorita los arbitrajes que tenemos son manejables sin una plataforma y no ameritan esa inversión, pero lo que esperamos es que en un futuro tengamos tantos arbitrajes que sea un requisito para el colegio decir tenemos que invertir en esa plataforma. Oye, pero ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Adelante, por favor. Y que el colegio tiene un reglamento de arbitraje, ¿están prestando servicio de administración de arbitrajes? Sí, así es. Tenemos ya varios años con reglamento. Tenemos 2 reglamentos, uno de arbitraje y uno de arbitraje ABC. Tenemos, afortunadamente, digamos, tenemos muchos años con el reglamento ya. Invertimos en elaborar un buen reglamento. Si quieres después, bueno, están en la página web del colegio. Creemos que, y esto se lo robo a Eduardo de Alba, creemos que Jalisco, obviamente es un centro comercial, siempre se ha, digamos, caracterizado por eso, y queremos que Jalisco sea un estado amigable para el arbitraje comercial, desde el punto de vista de los corredores, y queremos ser un
un centro que facilite el arreglo de controversias a través no solamente de arbitraje, sino de cualquier método de resolución de controversias, de tal forma que nos permita, sabemos el problema que trajo también la pandemia con los tribunales, sabemos lo tardado que están los tribunales, sabemos lo difícil que es llevar casos en tribunales ordinarios, y queremos eso, queremos a final de cuentas ser ese camino que ayude al comerciante, al ciudadano a solucionar sus problemas de manera rápida. Sí tenemos ya reglamentos, administramos varios arbitrajes. De hecho, aquí veo conectados a varios corredores que actualmente están fungiendo como árbitros en algunos asuntos de los que ya llevamos, y eso me parece padrísimo porque estamos preparándonos para eso, para precisamente dar un buen servicio. Hace falta más promoción, que los comerciantes sepan que tienen esta herramienta, que sepan que funciona, y también hace falta que nosotros como corredores actuemos como árbitros solucionando problemas de manera eficiente, ¿no? No para que sea una referencia y nos puedan elegir. Pero bueno, espero. Pues muchas felicidades, me da mucho gusto saber eso. Sí, Muy gracias. bien por el esfuerzo. Gracias, Cecilia. De hecho, sí, ya tenemos años, y Miriam es la que lo está coordinando ahorita, nos está ayudando a impulsar todo esto. Oye, en lo que estuvimos en lo que estuvimos platicando, llegaron algunas nuevas preguntas también de colegas corredores, algunas de ellas. Elsa Cortés, corredora pública, también nos dice: ¿cómo detectar las pruebas falsas si solo solicitas copias simples? ¿Cómo quitarnos? Creo que tiene que ver con lo que habíamos preguntado, hay que quitarnos este criterio formalista de los tribunales, pero ¿cómo detectarlo? ¿Cómo detectar si somos así de laxos? Bueno, ¿y quién es el interesado en que se detecte una prueba falsa? Pues la otra parte. Si hay una prueba falsa, entonces la otra parte lo hará valer, y entonces ahí se seguirá la vía. Bueno, en mi opinión, habría que seguir un tema penal, ¿no? Por un documento falso. Pero pues el interesado es el que lo hará valer. Claro, gracias, Celia. Y Alberto Sánchez pregunta: ¿existen recursos dentro del arbitraje cuando el tribunal arbitral no admite alguna o algunas de las pruebas? Pues no hay recursos en el arbitraje. Lo que podría, y bueno, también diría, es difícil que una prueba no se admita, muy difícil. Solo serían en los supuestos que mencioné, pero pues en general me parece, o bueno, yo como árbitro lo que haría es admitir todas las pruebas. Si algo fuera muy gravoso, pues bueno, que corra a cargo de la parte que la decide presentar, y darle el valor que yo como árbitro considere que debe tener. Para no, ¿qué tal que se lleva uno una sorpresa y resulta que es la prueba clave y uno la desecha, ¿no? Yo creo que lo mejor es admitir todas las pruebas, digo, salvo alguna excepción, que no dudo que la haya, pero en general admitir todas las pruebas, y pues después darles el valor que uno considere. Muchas gracias, Celia. Tenemos otra pregunta de nuestra colega corredora pública, Carla Schmidt. Te la voy a leer textual porque dice: buenos días, ¿podría comentar un poco del desarrollo de la etapa de instrucción? Desde que se declara abierto, la idea sería en el calendario agrupar por tipos de pruebas para economía, o una vez cerrado es conveniente hacer una audiencia de argumentos finales para las partes. Y nos manda saludos a todos. Gracias, Carla. Bueno, gracias. Sí, se abre la instrucción, y una vez que ya no hay pruebas que presentar ni argumentos que formular, se cierra la instrucción. Generalmente, después de la audiencia de pruebas, viene una etapa que se conoce, bueno, se le pide a las partes que presenten un memorial de conclusiones finales.
Y ahí, pues bueno, van a, digamos, ya amarrar, ¿no? Ya los argumentos ya están muy depurados, muy decantado cuál es la controversia y pues bueno, ya en ese escrito presentarán sus conclusiones. El árbitro pregunta si no hay más pruebas que presentar o argumentos que exponer y se cierra la instrucción. Ok, Carla, espero haya quedado clara tu pregunta. Digo, la respuesta a tu pregunta. Gracias, Cecilia. Nos pregunta también, bueno, te felicitan, José Alberto, nomás que no alcanzo a ver el nombre. José Alberto, bueno, José Alberto te felicita. Doctora, felicidades por su ponencia. Una consulta. Espero, al ser consulta, no, espero no le cobres honorarios. No, ya puse aquí el cronómetro y Exacto, ahorita sí. tengo Muy bien. ¿cómo se llama? PayPal para que hagan su... Sí, ahorita se lo mandamos en mensaje directo. No es cierto. El tribunal arbitral puede solicitar la colaboración del Poder Judicial para la actuación de determinados medios probatorios cuando las circunstancias lo ameriten. Sí, el apoyo judicial al arbitraje en este tema de pruebas lo puede solicitar el tribunal arbitral o lo pueden solicitar las partes. En lo personal me parece que deben ser las partes, no el tribunal, porque es en interés de las partes el aportar determinadas pruebas. Cuando se ha llegado a dar el caso que así lo solicitan y yo me desempeño como árbitro, yo lo dejo a que sea la parte interesada la que ve si lo solicita, porque pues no se le hace la tarea a las partes, ¿no? Perfecto. Sí, muchas gracias. Es la que se conoce y lo aclara aquí Héctor Romero Fierro, asistencia judicial, ¿no? Pero que es solicitada por las partes para también evitar en eso de la parcialidad, ¿no? Para el árbitro. Octavio nos comenta, ¿qué sugieres tú para este problema? Está relacionado con el tema de las copias simples y que sabemos que es un tema, nosotros como fedatarios públicos estamos muy preocupados por la falsificación de documentos. Es decir, esto de las INES o IFES falsas, cuando en una prueba un testigo que quiere acreditar que es realmente quien dice y te exhiben una identificación, ¿tú qué sugieres hacer ahí, Cecilia? Porque entiendo que por ejemplo, los notarios y los corredores tenemos algunos métodos para verificarlo con el INE, que sí sea, que no sea, las huellas y todo este sistema. Pero ¿qué piensas en el arbitraje? ¿También tendría que ser la parte que piense que le están engañando quien solicite esa verificación o cómo sería? Pero ojo, aquí acuérdense que el árbitro es un particular. Ustedes están pensando como corredores. Y es independiente, si bien Sí, claro. los corredores, me parece por los conocimientos y por la formación que tienen, son buenos árbitros, no pueden en un arbitraje pensar como corredores, no son autoridades, no van a solicitar las huellas, no van a dar fe, no. Ustedes son un particular quienes por virtud del acuerdo de arbitraje quedaron facultados para resolver una controversia. Y creo que son, les decía, candidatos excelentes para desempeñarse como árbitros por todo este proceso que ustedes han tenido para, pues bueno, desempeñarse como corredores. Pero cuando se desempeñen como árbitros, tienen que cambiarse y son particulares resolviendo una controversia, pero no son corredores en ejercicio de sus funciones. Perfecto, muchas gracias. Creo que, a ver, si hay otra pregunta, es de otro colega corredor público, Pablo González.
te felicita, muchas felicidades, Gracias. doctora. La pregunta es, cuando el tribunal arbitral está compuesto por un panel, ¿en la práctica las pruebas se desahogan por todos los miembros del panel o pueden esto desahogarlas por separado para agilizar el desahogo de las? No, actúa el tribunal arbitral de manera conjunta. Eso no sería posible. Si bien se puede facultar al presidente del tribunal arbitral para que emita, por ejemplo, órdenes procesales o comunicaciones de trámite que no tengan que ver sobre el fondo, se puede hacer por agilidad, por simplificar las cosas, pero no se acostumbra, y de hecho creo que no sería correcto. Muchas gracias. Sí, supongo que porque todos los miembros del panel tienen que permearse del desahogo para poder emitir bien su fallo, ¿no? Claro. Bueno, a ver, hay otra duda recién llegada también de nuestra colega Elsa Cortés. La Ley Federal de Correduría Pública nos habilita como árbitros relacionado con el tema que actuamos como particulares o como corredores públicos habilitados por la ley. Entonces, el tema es este comentario que hiciste, que no actuamos como corredores, pero que la ley nos faculta a ejercer como árbitros. A ver si puedes ampliar un poco nomás para aclarar la duda de... Bueno, sí, la ley los faculta, pero bueno, en mi opinión, son actividades distintas. No van a... cuando actúen como árbitros, o son árbitros o son corredores, pero creo que la función no se puede mezclar. A ver, sí, lo entiendo, y esta es ya una opinión personal. Si lo entiendo, el que nos faculte la ley como árbitros es precisamente por la experiencia y conocimientos en materia mercantil que nos permite resolver esas controversias. Exacto. Pero no significa que actuemos en ese arbitraje como con la cachucha de corredor público. Simplemente tenemos los conocimientos para hacer este particular que desahogue esta serie de conflictos y esta función, ¿no? Exacto. Precisamente por la función misma del arbitraje, que es resolución de conflictos a través de un particular y no un funcionario del Estado, como los jueces, ¿no? Perfecto. Creo que ya no hay más preguntas, hay muchos comentarios, felicitaciones, aclaración de todos estos puntos. Si no hay más preguntas, le agradecemos mucho a la doctora Cecilia Flores Rueda el haber estado con nosotros, haber compartido sus conocimientos y su experiencia con nosotros. Creo que nos ayuda mucho a crecer, y a todos los asistentes nos ayudará a ser mejores árbitros y desahogar mejores audiencias, estemos donde estemos, nos toque como árbitros o como abogados de parte. Muchísimas gracias, Cecilia. Para el colegio ha sido un honor tenerte aquí, y esperamos contar con tu presencia en futuros eventos. Creo que Miriam ha hecho un gran trabajo coordinando los esfuerzos de grandes especialistas. También le agradecemos a Miriam por todo esto, hemos aprendido mucho. A todos los asistentes, seguir la siguiente sesión a las 10 de la mañana. Si quieren tomarse un break, descansar, estirar las piernas, un café, un taco rápido, pues adelante, es la oportunidad, y nos vemos en unos minutos. Cecilia, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo. Esta es tu casa y te recibimos con los brazos abiertos cada vez que quieras participar o unirte a aprender junto con nosotros. Claro que sí, pues el gusto y el honor ha sido mío, y estaré encantada de regresar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Cecilia. No sé si Karen, Miriam quieren agregar algo. Abierto, les cedo la palabra. Ay, licenciada Karen, creo que está silenciada.
Gracias nuevamente, ahora sí se escucha, ¿verdad? Muchísimas gracias, Pepe, gracias, Ceci, gracias a todos. La verdad, muchísimas felicidades. A mí me quedó claro en ese sentido lo que comentamos de las funciones. Es una función del corredor público, la de arbitraje, la de ser árbitro, ¿no? Al igual que como es la de ser evaluador, al igual que como es la fe pública, pero siendo árbitro, pues bueno, con la cachucha del árbitro y bajo las reglas del arbitraje, ¿no? En esa parte, muchísimas gracias, bien, bien entendido. Gracias por contribuir, Ceci, con tus experiencias a la preparación de nosotros, de los corredores y de todos los interesados en el mundo del arbitraje. Y pues bueno, en breve también te haremos llegar un reconocimiento y un agradecimiento por parte del colegio. Qué Les honor que estés con agradezco. nosotros. Muchas Gracias. gracias. Gracias nuevamente y gracias a todos los asistentes. Gracias. Adelante, Pepe. Gracias. Cerramos. No, pues muchas gracias a todos y nos vemos en un rato para la siguiente sesión. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias. Adiós, muchas gracias.